Esta es la clase número 2 sobre el ego y voy a compartir un texto que está en el chat, que es una breve descripción del ego según el libro Un curso de milagros, que le dedica muchos capítulos, mucho contenido al ego, ese libro, porque ese libro principalmente se dedica a describir el ser y al ego, y las distintas dinámicas y las diferencias con las cuales interactuamos nosotros, ya que nosotros como individuos estamos fluctuando la mayoría de las veces en el ego y algunas veces en la conciencia superior. ¿Qué dice el curso de milagros, que es uno de los referentes de este canal? Sobre el ego, dice, en un curso de milagros, el ego es un concepto central y profundamente diferente del que se maneja en la psicología tradicional. Ahí ya vemos una diferencia, porque en la psicología hablan del ego, pero de manera diferente a lo que es una enseñanza espiritual. Aunque nosotros podemos hablar en esos distintos lenguajes para explicar algo. Según el curso, el ego no es simplemente una parte de la psique o una función del yo, sino una identidad falsa y una construcción ilusoria que se basa en la separación de Dios. Para la psicología normal, el ego es una parte de toda la psique, porque la psique tiene el personaje, tiene la personalidad, bueno, que es como lo mismo, tiene la sombra, tiene el ello, el super yo, el alter ego, y uno es el yo, que es como el lugar intermedio entre todo estos factores de la psique. Pero en las corrientes espirituales se habla de que el ego es una identidad falsa, o sea que toda esa construcción, el personaje, eh, el ego, el alter ego, todo en el fondo es una construcción ilusoria, porque en la espiritualidad se establece una diferencia bien radical entre lo real y lo ilusorio, entre lo que realmente somos, que es la conciencia pura, y una identidad transitoria, co-creada, artificial como el ego. Y ahí hay una tremenda diferencia. La definición del ego según un curso de milagros. El ego es la creencia en que la separación ocurrió realmente. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos con una serie de creencias y una serie de certezas. Una de esas es que estamos todos separados. Todos funcionamos así. El que diga que no, yo creo que está mintiendo. Todos funcionamos y nos creemos un ser individual que cuando da algo, pierde algo. Que cuando se está postulando un puesto y otra persona le dan ese puesto y a uno yo, uno pierde.
que cuando uno tiene una pareja y la pareja se va con otra persona, uno pierde. Son ejemplos de que nos sentimos seres separados. Y hay bastantes capas en la percepción de la separación. O sea, yo tengo un cuerpo, tengo una cara, tengo una vida, tengo una identidad. Las otras personas tienen otro cuerpo, otra identidad, otros gustos, otros valores. Por eso soy un ser totalmente individual. Eso es una percepción del ego. ¿Qué es lo que dicen las enseñanzas espirituales profundas? Que eso es una ilusión. El ser, en su esencia, no es separado de los otros seres. Es más, incluso se llega al extremo de decir que hay un solo ser. Pero en este experimento, en esta experiencia, se pacta unas reglas de un juego mental que es fraccionarse en distintas personalidades. Ya, ahora, es un juego ilusorio, no es real, pero nosotros en cada vida, como empezamos este juego de cero, nos borran toda esa conciencia, todas esas certezas, empezamos a funcionar de acuerdo a esas creencias, a esa forma de ver la realidad, de entenderla. Somos seres separados totalmente. Incluso el ego ya ahí tiene también varias capas. Las capas más básicas del ego incluso están en competencia. Estamos en una especie de los juegos del hambre. Estamos todos compitiendo por algo. ¿Quién tiene más? ¿Quién consigue más? ¿Quién llega primero? ¿Quién es más valioso? ¿Quién es más especial? ¿Quién es más atractivo? ¿Quién es más sabio? Todo estamos en una tremenda competencia. Bueno, eso también es una dinámica del ego. El ser, nuestro ser espiritual no está en competencia con nadie. Está colaborando, está en una función, está haciendo un trabajo y todos están colaborando con todos. Ahora, las personas que empiezan a tener ese despertar espiritual empiezan a cambiar su manera de percibir la realidad y empiezan a entender que así es y empiezan a salir de la dinámica del ego. Empiezan a renunciar al personaje con todos esos paradigmas y todas esas creencias. Ya, es una ilusión. El ego no es real, es una idea fabricada por la mente que cree haber separado de Dios. Es la causa de todo sufrimiento, miedo, conflicto en el mundo. Ya, a ver, la mente más básica es un instrumento del ego y también en sus aspectos más profundos cree que se separó de Dios. Este es un tema del curso de milagros bien profundo, hay que estudiarlo mucho porque así solamente con esta frase es muy difícil entenderlo porque tiene que ver con esas causas ya de la separación. Hay una culpa como causa de que uno se siente que se separó de su origen, se separó de Dios y por eso adoptó una serie de dinámicas que son de competencia, de sobrevivencia, de lucha, de defenderse.
Toda esa dinámica del ego también es porque uno siente que se separó de Dios. Incluso hasta las religiones nos dicen eso, crecimos con esos parámetros que son falsos porque es imposible que nosotros como seres originales, hijos de Dios, nos podamos separar de Dios. Es imposible. No se puede cortar ese hilo, esa extensión. Nosotros somos parte de la divinidad, somos una chispa divina. Se puede decir que la fogata entera es Dios, pero nosotros somos una chispa de esa fogata, entonces no podemos estar separados. Pero el ego en sus profundidades siente que estamos separados de la divinidad. Por eso que se busca la divinidad, en las religiones se habla de buscar el favor de Dios, porque el hombre está caído, porque todos somos pecadores, también vivir en la culpa y muchas veces se escucha que Dios nos ha abandonado. Yo he escuchado muchas veces eso. Cuando se percibe el mundo caótico, con guerra, con sufrimiento, se dice, Dios nos abandonó. Bueno, esos son todas unas creencias y un lenguaje del ego. Dios nunca ha abandonado a nadie. Dios no castiga. Todo eso que ocurre es causa y efecto del mismo ego. Claro que hay leyes universales que funcionan. Hay karmas planetarios de países, hay acción y reacción. Pero eso lo activamos nosotros. Incluso el juicio final lo hace uno. Y cuando hablo de uno, no hablo del ego. Hay otras dimensiones en nuestro ser que saben lo que es bueno, lo que es malo. Y cuando uno muere, uno se vuelve a reconectar con esa conciencia y no se puede evitar ya esa reflexión, esa constricción que hace la conciencia. Pero eso uno no lo puede concebir como a un ser externo que me, que me juzga, que me castiga, que me manda plagas y que me recompensa por lo que yo hago. Eso ya es ver en separación. El creador, un ser separado de mí, que me juzga, me analiza y me castiga o me premia. Ese es un paradigma básico, pero una realidad relativa, pero todos fuimos enseñados en ese estado de conciencia porque pertenece a eras pasadas como Piscis, como otras eras donde las enseñanzas espirituales quizás tenían que enseñar de esa manera porque la conciencia colectiva no estaba a la altura de ya ir entendiendo otros niveles de conciencia, como la unidad o como lo que estoy hablando yo ahora. No en separación. Ya, busca la autoafirmación a través del ataque o la defensa. Ese también es un sistema automático básico del ego. El ego muchas veces se está defendiendo o está atacando cuando se siente amenazado. ¿Cuándo se siente amenazado el ego? Cuando percibe que puede morir, cuando presiente la muerte, ahí se defiende o ataca. Porque muchas veces nosotros tenemos desafíos en la vida donde el personaje, nuestro ego, es un impedimento, es un escollo, es lo que no lo hace
evolucionar, no nos hace trascender, no nos hace fluir, no nos hace estar más en paz, ser más felices. Por eso que nuestra conciencia nos dice, suelta ese ego, o un aspecto del ego, ya un ego. Son muchos egos, porque el ego también tiene muchas caras. Tienes que soltar ese ego para lograr esa paz, esa felicidad, esa armonía. Y ahí el ego se resiste, lucha, se defiende o huye. Huye en el sentido de que uno mismo se escapa de la situación. Incluso, miren, hay muchas personas que tienen una tranca en la parte amorosa, romántica, en la parte de relaciones con el otro sexo, porque han tenido muchas malas experiencias o tienen un trauma, se quedaron anclados en una situación dolorosa y cuando se empiezan a interesar en otra persona del sexo opuesto y se empiezan como a enamorar, ya tienen que soltar esas trancas, tienen que soltar esa tranca, esa herida, o sea, soltar ese ego que está anclado en una situación y al final el ego gana y esa persona huye. Y lo peor es que de repente es inconsciente, o sea, busca cualquier excusa, busca cualquier defecto en el otro, y le aparecen todas las mañas, no se pueden adecuar a un cambio de dinámica, de logística diferente, y ahí el ego saca 40.000 excusas. No, que yo ya estoy acostumbrado a ser así, yo vivo tranquilo solo, no, porque me vienen con puros problemas. eh, Son puros cachos. Cuando no es real, de repente son puras excusas porque el ego trata de huir de la situación. Y cuando no puede huir, a veces se defiende con todo. Ese es un ejemplo, un mísero ejemplo. Por eso que el ego, cuando siente ya que lo van a dejar de lado, que lo van a disolver, que lo van a soltar, lucha con todo porque le tiene terror a la muerte. Ahora, ¿por qué el ego le tiene terror a la muerte? Porque el ego está plenamente identificado con el cuerpo también. Y el ego hace un link con el cuerpo. Bueno, el cuerpo muere y yo también desaparezco con él. Por lo mismo uno le tiene terror a la muerte, miedo a la muerte. Porque cuando muere el cuerpo, muere el ego también. O sea, Ana María, se murió tu cuerpo y tú desapareciste y después estás en una tumba. Y llega un momento que la última generación y después las que vienen, nadie se acuerda de ti. Y nosotros, ya el sistema de pensamiento del ego le tiene terror a eso, a desaparecer. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros, bueno, sería distinto si cada vez nosotros nos vamos conociendo como seres espirituales, vamos teniendo experiencias más allá del cuerpo y del ego. Y ahí empieza a crearse una confianza y se le empieza a perder el miedo a la muerte. Entonces, muchos de nosotros ya tenemos cierta experiencia. Hemos estado fuera del cuerpo, hemos visitado otros mundos, incluso experiencias con otros seres. Hemos sentido también que hay otras realidades mucho más placenteras, muchas más totales sin las limitaciones de los dolores del cuerpo, del tiempo, de la densidad de esto, y ya en cierto grado ya se ha adquirido una conciencia de que no somos solo esta
realidad, este cuerpo y este Una yo. profunda introspección y conexión a mi idea. Bueno, el lema del ego es busca pero no halles. El ego sí busca. Busca conocimiento, busca sabiduría, busca amor, busca felicidad, busca la iluminación, busca la salud plena, la armonía, porque el ego encuentra fantástico vivir en paz, en amor, en abundancia, más encima ser iluminado, trascendido, especial. Fantástico el ego, por eso que el ego se mete en muchas escuelas espirituales, paga talleres, cursos, se hace mil regresiones, pasa en terapia, ya cursos de iluminación, de desintoxicación, porque las promesas son fantásticas. Una vida plena, armónica, feliz, próspera, y al ego le interesa eso. Pero el ego, ¿cuál es la diferencia con el ser? Que el ego lo busca eso afuera. La técnica maravillosa que me sane, el curso que me dé comprensión, el maestro que me toque la cabeza y me active, eh, el retiro que me haga iluminarme, las piedras que moldeen mi campo energético, la planta que me desintoxique, miles de cosas que son externas. Ya. Ahora, nosotros interactuamos con el exterior, sí, vamos al baño, nos bañamos, nos lavamos el pelo, es inevitable esa interacción, pero ¿cuál es la diferencia? Que las personas que tienen una cierta claridad del camino espiritual, real y verdadero, entienden que esos grandes conceptos que di no se consiguen en el afuera. Por lo mismo, hay casos, hay que estudiar. Hay seres que han estado toda la vida en ese mundo espiritual y si realmente se hace un examen de conciencia de cuánto ha variado su existencia, a lo mejor pueden decir, ¿saben qué? Es bien poquito. Pero no, ni siquiera estoy hablando de cosas externas tampoco, no estoy hablando que sean más ricos, de que tengan, lograr una casa más grande, no, de su estado interno, de su vibración, de su estado mental, de su paz espiritual. De eso a lo mejor eh, la transformación ha sido pequeña, a pesar de años de inversión, porque ahí estamos hablando del ego espiritual. También el ego está metido en el mundo espiritual, sí, porque busca los beneficios de este mundo espiritual, pero lo busca para él. Una persona que tiene un cierto entendimiento del camino espiritual sabe que todo eso, la felicidad, la prosperidad, la paz interna, el amor, se puede lograr, pero se logra cuando se reconoce el alma, cuando uno reconoce su luz interna y se conecta, y ahí no está el ego. Por ende, un ser no, quizás sin tomar ningún curso, ningún taller, ninguna terapia, ninguna sanación, ni nada, puede lograr todo eso, sí, porque nunca ningún maestro dijo que eso era indispensable. ¿Qué es lo que habló Jesús? Jesús dio una serie de enseñanzas, nunca dijo, oye, tiene que ir ahí a Egipto, tiene que ir con las piedras, tiene que... Ya, esencialmente no es eso. Es conócete a ti mismo. Ese es el camino real, conócete a ti mismo. ¿Y cómo me puedo conocer? Me observo profundamente, tomo conciencia de cómo mi ego me tiene tomado
mi mente, mis emociones, mis creencias, y yo lo empiezo a desinstalar y me empiezo a reconocer como ser. Y esa reconexión como ser empieza a cambiar mi energía, mi frecuencia. Y eso tiene una repercusión en el cuerpo físico. Y eso después se empieza a manifestar en el afuera y cambia el entorno. Yo hablé de lo esencial para que se entienda. No obstante, ya entendiendo esto, uno sí puede tomar un yoga, ir a algún retiro, estar en una comunidad, hacerse sanación, pero teniendo un enfoque real y verdadero, no depositando todo, ya, toda la expectativa en eso, porque eso produce frustración. Por eso busca pero no halles. El ego impulsa una búsqueda constante de satisfacción, amor o seguridad en el mundo, pero nunca permite encontrar paz real. Siempre quiere más y nunca se sacia. Se sacia. Eso más encima también es el laberinto del ego. El ego, a ver, busca algo, busca eso, lo encuentra y después se aburre. Quiere más, porque todo lo que está en el mundo después aburre. Entonces busca, busca, pero nunca confórmate. Y podemos dar mil ejemplos. Hay gente que para el ego llegó a la cima. Son atractivos, son talentosos, hombres, por ejemplo, estrellas, tienen la mujer que quieren, andan con mil modelos y después se aburren y después andan en muchas cosas pervertidas, tóxicas, drogas, alcoholismo, se suicidan, se ponen pervertidos sexuales, o sea, hasta de muchas cosas que el ego considera que son modelos de éxito en el mundo se aburren, llegan a un vacío. ¿Por qué? Porque en el interior del ser solamente se encuentra eso que se ha buscado en el exterior. Es lo opuesto al Espíritu Santo. Ya, aquí el curso de milagro habla mucho del Espíritu Santo, que es la mente que está liberada ya. Nosotros tenemos un porcentaje de mente consciente. Y ese porcentaje de mente consciente es la que se comunica con el ser, con, digamos, con Dios, con la divinidad. Por eso que el Espíritu Santo se simbolizó como una paloma mensajera, porque la paloma volaba y le decía, se conectaba con Dios y después volvía con un mensaje. Nosotros tenemos esa paloma mensajera, sí, es el Espíritu Santo. Por eso también el Espíritu Santo tiene que ver con la Madre Divina, porque la Madre Divina es un aspecto de la divinidad que nunca abandona a su hijo. Simbólicamente es como que el Padre está por allá con toda su sabiduría, nosotros estamos acá en todos nuestros procesos pasando pellejería, pero ¿quién está más cerca del hijo? La madre. Y la madre a veces hace de intermediario con el hijo y el padre. Incluso hay una historia bien bonita que es cuando el padre está enojado con el hijo y lo está reprendiendo, llega la madre y se pone entre medio y apacigua al padre ya para que no castigue al hijo tan severamente. Bueno, eso también está en la simbología de Jesús con la Madre María, que no lo abandonó nunca. Y cuando Jesús estaba padeciendo, estaba la madre ahí
Jesús está en sus brazos. Bueno, eso simboliza que hay una parte divina muy cerca de nuestra experiencia, nuestro yo. Por eso, miren, el ego, todo lo que yo dije, pero igual el ego es un administrador, el ego es un intermedio, es un medio de comunicación, es algo inevitable y nosotros vamos aprendiendo a través de este vehículo. Porque si no existiera este vehículo, estaríamos en un estado de esquizofrenia total, de caos mental. Por último, el ego a nosotros nos da un molde, nos entrega una identidad de la cual no podemos afirmar y podemos ir procesando la experiencia y descartando cosas, ir muriendo en ciertos aspectos, transformándonos. Ese es, se puede decir, la función del ego. Por eso aquí no estamos hablando bueno o malo, definitivamente, sino que estamos hablando de un fenómeno. Pero hay que entender el ego y hay que aceptarlo porque existe, funciona y es un proceso ir desinstalando, pero se tiene que reemplazar por la conciencia. No sacamos nada con que llegue un ser divino y nos borre el ego de sopetón, porque ahí nosotros quedaríamos en un caos. El que tiene que ir haciendo consciente el ego, que tiene que irlo soltando y tiene que ir reemplazándolo por un yo consciente, por la conciencia, somos nosotros. Ya esto no es así automático, es una transformación. Y nosotros igual tenemos inquietudes si nosotros nos percibimos a veces pobres o infelices o enfermos o solos. Bueno, nosotros a veces le lanzamos al universo, a Dios, en una oración, podemos ser muy honestos y decir, Padre, me siento así. Suelto esto, te dejo esta circunstancia, pido, pero pido iluminación, pido sabiduría, porque las peticiones materiales también a Dios no le llegan porque no las entiende. Entonces, ¿quién es el que viaja al Padre y vuelve con un mensaje? Es esa parte que ya está liberada, ese aspecto de nuestra mente que ya es consciente. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene con un mensaje. Por eso yo siempre digo, y muchos dicen, ninguna oración queda sin respuesta. Ninguna. Eso que dicen yo oro, yo pido, yo que me comunico con Dios, pero Dios no me escucha, es falso. Eso es otro discurso del ego, porque el ego está esperando un tipo de respuesta. O sea, está esperando que Dios le conteste lo que él quiere. No, Dios contesta lo que corresponde, pero siempre contesta. El universo siempre responde. Por eso es importante la oración. Y hay modos de oración, hay una verdadera oración, ¿ya? Hay que saber pedir también o saber comunicarse. Y el Espíritu Santo siempre viene con una respuesta. La respuesta puede ser una situación, un sueño, ya encontrarse con alguien, una persona que te habla algo, estás leyendo un libro y te hace clic, viste una película o meramente intuición, pero siempre hay respuesta y te aclara tu situación de por qué estás así y qué es lo que hay que hacer. Entonces el Espíritu Santo es la voz de Dios en la mente
que puede corregir los errores del ego. Y eso, y siempre viene una corrección. Ese mensaje viene con una corrección para salir de el error de la dinámica del ego. Mientras el ego mantiene la ilusión de separación, el Espíritu Santo guía hacia la sanación y el perdón. El ego siempre nos va a mantener en la ilusión de la separación y el Espíritu Santo, o sea, la conciencia, siempre nos va a guiar a una sanación y perdón. Ahora, el perdón, entendiéndolo bien, es la disolución del conflicto. No es que uno va y tiene conflicto con muchas personas y uno le dice te perdono. Yo que soy tan capo, tan santo, tan elevado, te perdono. Porque tú me hiciste un daño y yo te libero. No, no es ese perdón es ególatra. No, el perdón es que cuando tú estás anclado, estás ligado a un conflicto, tú deshaces ese conflicto. Y eso se le llama perdonar. Yo perdono esa situación. Salgo de la víctima, no busco justicia, no busco revancha, quiero liberarme de toda esta situación para no volver a repetirla, porque todo lo que no se deshace y no se perdona se vuelve a repetir en un bucle eterno. Y una de las fórmulas es perdonando. Y también se perdona cuando se tiene una comprensión superior. Esa comprensión superior es que todo conflicto, toda pelea, todo enredo, todo dolor, toda herida fue pactado, yo lo elegí, yo lo acepté antes de encarnar, acepté el guión, el juego, y los otros son personas que me están colaboradores en este juego, y yo lo entendí con una comprensión superior, y por eso estoy perdonando, porque todos son parte de ese juego que yo acepté. Entonces, no es algo totalmente moral o algo de ser muy bueno o santo, no. Incluso tiene que ver con una comprensión de la existencia. ¿Ya? Si, miren, si tuvimos un padre castigador, duro, eh, maltratador, abusivo, ¿cómo se puede perdonar esa situación? Entendiendo que mi ser pactó esa situación, la aceptó. Le mostraron ese guión y dijo, ya, ahí yo quiero tener esa experiencia, yo necesito eso. Me falta todavía vivir eso para comprender esa experiencia y tener esa información. Y así yo cuando vuelva al origen voy a traer 1.000.000 de todas las experiencias que se pueden tener en este mundo de lo contrario a la espiritualidad. Por eso que también se habla que la gente que tiene una vida muy dura, son seres tan fuertes, tan valientes, tan osados que eligieron esa vida. Y ahí uno dice, bueno, no hay víctima y victimario, o sea, todo fue pactado, todos eligieron. Cuando empiezo a trascenderlo, cuando lo empiezo a entender. De ahí que Jesús habló mucho del perdón, porque el perdón es el medio de liberación de las almas en esta rueda eterna del samsara, de las reencarnaciones y de revivir experiencias dolorosas constantemente. El perdón, pero hay que entender el perdón. Incluso también otra persona que lo aclara muy bien es José Luis Parise, que habla del verdadero significado del perdón. Y ahí uno va ampliando su conciencia de que no es ese perdón de las religiones,
del santo, de la persona ultra buena, que aunque un poco masoquista, que aunque lo hagan sufrir, perdona, no. Es un entendimiento superior de lo que muchos llaman el juego. Aquí un juego, un tablero de ajedrez, una película, un guión. Ya, vamos a dejar de compartir y vamos a ver si hay algún comentario con respecto a esto. Ana María solicitó, Ay, es como solamente si poco, te quedó algo, alguna duda. eh, no, sí, me queda claro, pero ay, yo no sabía esto se me complicaba lo que era el Espíritu Santo, po. Ahora me quedó ya más claro, que es la voz de Dios En nosotros. eh, en nosotros y hacia la sanación y hacia el perdón. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que es el Espíritu Santo? Y ahora me cayó la teja. Es que mira, Mm, si nosotros escucháramos la voz de Dios real, pura, verdadera, nuestro ego no entendería nada. De repente es como hay unos libros, hay unos jeroglíficos, hay una forma a veces que es como enseñanzas más puras de Dios y uno queda marcando ocupado. tipo. Mm, Ya. Entonces, tiene que haber un traductor. Oye, Dios dijo, eh, ya, yo estoy afligido, estoy sufriendo, hay una situación X que estoy complicado, me comunico con Dios, con mi divinidad, con mi ser, con mi Padre, le pido claridad, orientación, que se haga tu voluntad. Ya, imagínense que Dios me contesta, miren, esto es como un chiste, me contesta, mira la montaña. Yo, bueno, a veces hacía, o no contesta nada, o de repente me dice, el perro es verde. Ya, es un poco ridículo, estoy diciendo de que tiene que haber un traductor. Y viene una enseñanza de el ser, de la divinidad, pero yo la tengo que entender a mi nivel. Mi ego, en el fondo, tiene que entender algo. mm, Mi pequeña conciencia tiene que tener algún grado de... Y ahí viene, se traduce ese mensaje divino para que sea comprensible. Y a veces uno tiene un sueño o de repente le tiran las cartas, llega un amigo que te dice algo y ahí tú lo entiendes. Tiene que haber un intermediario que entiende ese mensaje a ese nivel. Bueno, los maestros hacen eso, como Jesús, que el reino de los cielos no lo podía explicar 100% a la gente, pero tenía que hacerlo entender y hablaban parábolas. Y ahí la gente entendía de qué se mm, trataba. Siempre tiene que haber un traductor, un puente, que ese existe dentro de nosotros, sí, es el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo están el ángel de la guarda, los maestros guías, los padres internos, mm. el Cristo, todo eso son el Espíritu Santo. Mira, Ujú. recién vengo a entender. Qué alegría, qué bueno. José Naranjo quiere exponer. Hola, más que exponer, eh, no sé si me podría ir un poco más explayarte referente a lo que decía José Luis Arieste, en relación al perdón, por- porque por lo que te entendí que a medida que uno va captando, va dándose de cuenta, reconociendo eh, el mundo interior y lo que va sucediendo de adentro hacia afuera,
uno ahí va como reconciliándose y va adquiriendo el perdón. No sé, no he escuchado, no sé si me puedes ayudar en eso. El Parise hablaba algo que está en relación con el curso de milagro, es muy similar. Yo diría que es lo mismo, con otras palabras, que el perdón es cuando uno tiene una visión global, integral de una situación. ¿Ya? Y entonces disuelve esa emoción de injusticia. ¿Ya? Hay una radio, ¿alguien tiene una radio atrás? O la tele. Bueno, la silencio. Miren, entonces, cualquier... si- cuando la gente dice que hay que perdonar, cuando una persona cree que sufrió una injusticia, una estafa, una traición, una mentira, cuando alguien hizo algo negativo hacia uno, ahí viene la idea del perdón. Pero la idea básica que nos enseñaron las religiones es como buscar ser un santo, ya no entender que la injusticia no existe, realmente es una ilusión. Toda situación que ocurrió tiene una causa y un efecto, donde uno creó esa causa y uno está recibiendo un efecto y ese efecto lo está recibiendo a través de otras personas, pero uno la generó y incluso uno la aceptó antes de encarnar, porque antes de encarnar a uno le muestran todo el guión de todo lo que va a vivir y uno dice sí. ¿Y para qué acepta el ser? Para tener la oportunidad de ir deshaciendo toda esa recurrencia, todo eso que viene del árbol familiar, de vidas pasadas, de lo que está en su psiquis, ¿ya? Por eso que el perdón verdadero es cuando uno comprende todo esto y tiene el entendimiento tan profundo de que la injusticia es una ilusión. No existe la injusticia. La injusticia es una percepción limitada cuando uno cree que una situación X no tiene una causa. Miren, va una abuelita caminando y la saltan y le pegan y la arrastran y le roban todo. Ya, cuando uno ve esa situación, no ve una causa. Ve un gallo sinvergüenza malo que fue y se aprovechó de alguien débil. Pero ¿hay algo más allá en esa situación? Sí. En la guerra, en las matanzas. Por eso que se dice que en el fondo todo es perfecto. Cuando uno ve una situación en un tiempo limitado, lineal, uno no puede entender mucho y se queda en la frustración. Pero si uno ve la totalidad, ahí uno entiende que hay una causa, un efecto, que hay un pacto, que todos están trabajando por un modelo que es perfecto y por un bien superior y que todos lo aceptaron. Por eso es que Sí, eso es una comprensión súper amplia. Y París se decía, claro, el perdón es cuando uno entiende todo esto, que si a uno, uno está viviendo una situación donde uno está frustrado, uno está enojado, uno siente que están siendo injusto, uno tiene que buscar eh, una comprensión superior y tratar de entender cuál es la causa de esto y cuando la comprende, deshace ese sentimiento, esa emoción, esa frustración, esas ganas de revanchismo, esa venganza, la deshace y ahí se puede decir que perdonó.
se liberó de eso. Incluso a lo mejor sin ir a pedir, sin ir a buscar el perdón del otro, nada, ya no engancha más con eso. Claro. Al final vio el espejo de Sí, uno él mismo. hablaba de una experiencia de Buda que también es bien famosa, de que Buda estaba dando una enseñanza a sus discípulos y llegó un personaje, lo increpó, lo insultó y le tiró un escupo en la cara. Y los discípulos todos empezaron a agarrar palos, espada, y Buda le dijo, paren, y les dio a entender que eso ocurrió por algo. Ya, y él va donde esta persona y le da las gracias. Y le da las gracias porque dice, gracias porque me liberaste de esto. Entonces, Buda en su comprensión superior entendió que eso tenía una, a lo mejor incluso la vio, a lo mejor ni siquiera la entendió, la vio también. Entendió que eso ocurrió porque tenía que ocurrir y tenía una causa, y él, ya que con el escupo y el insulto, quedó libre de eso y se lo agradeció. Y Buda dijo, ya no voy a vivir más esta situación con esta persona. Eso quedó en cero. Eso. Vale, gracias. Ahora, de que al ego le cuesta un mundo, sí, porque nosotros, como ego, siempre estamos percibiendo injusticia, malagradecimiento, el pago de Chile, hoy todo lo que hice y cómo me pagan, oye, que son malagradecidos, aprovechadores, traicioneros. El ego está siempre en eso, en la sensación de injusticia, mala clase. Si uno ve la cosa en general, de repente se da cuenta que esas situaciones fueron para mejor. Me hicieron conocerme, me hicieron atreverme, me hicieron más fuerte, me incentivaron a crear algo propio, eh, a realizarme, a no depender de los demás, a no depender de la valía de que me valoren otros, sino que me tengo que valorar yo y me tiro yo a la piscina, muchas cosas, y ahí uno incluso agradece. La ingratitud se agradece porque si uno la canaliza bien, se hace más fuerte, más seguro, pero para eso hay que buscar una comprensión superior. Hay muchas, para terminar, mire, hay historias de incluso bien triviales de personas que estaban en un grupo de grupos musicales y, y todo en el grupo lo echaron porque le encontraron miles de pifias y lo echaron del grupo, de unos grupos bien exitosos musicales, y estas personas quedaron muy frustrados, muy tristes, muy resentidos y de repente dijeron, ¿sabes qué? Voy a hacer yo mi propio grupo y voy a hacer lo que yo quiero y voy a cantar ya. Y después se tiraron solo y fueron súper exitosos. Entonces, a la larga, viendo el todo, le hicieron un favor. O sea, le hicieron que creyera en él. Ahora, todas esas experiencias tienen, son críticas y es un juego. Y muchas veces hay personas que quedan pegadas en la parte negativa, que no hacen esa transformación, que se quedan en el resentimiento, se quedan en el dolor, se quedan en la queja, en el victimismo. Bueno, lamentablemente no aprendieron.
Bueno, ¿alguien más quiere decir algo antes de concluir? Yo, hola, buenas noches. Hola. Nada, siempre voy a decir la misma palabra, todo es muy difícil, el autoobservarse es muy difícil y me haces caer en un montón de conclusiones, y por ahí uno está errado, piensa que está haciendo bien y está errado. Esta clase me deja pensando un montón. La agarré empezada, pero después la voy a ver cuando la subas a YouTube. Pero ¿qué voy a decir? Es difícil. Yo, por ejemplo, puedo disculpar, que no es lo mismo que perdonar, pero no olvido, me cuesta un montón. Es que no es la idea olvidar. Al contrario, no olvides nunca la experiencia. Claro, Ahora, si tú la recuerdas con una percepción de víctima y de injusticia, el recordar te va a hacer daño. Pero si tú la de recuerdas víctima como una no, experiencia, de claro, pero si injusticia, tú como que ya, bueno, yo la creé, yo pacté, yo soy responsable de la experiencia, si tú te acuerdas, te va a hacer bien, porque uno aprende de todo lo que ha vivido y es bueno recordar. ¿Por qué no recordamos todas las vidas? Porque no tenemos toda la conciencia de poder canalizar todo eso. claro. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, después voy a ver los otros dos, porque no los vi. Te soy sincera, no los vi. Ven Y que, me dejó choqueada. qué bueno. Hoy el conocimiento nos tiene que llevar al infierno y después tenemos que salir. Está bien. Mm, Bueno, andaré por allá y después te cuento claro, cómo salgo. Gracias, Miguel. Muy buenas tus clases. estaba pegado y una laguna mental. Qué bueno. Oye, eso de las vidas pasadas. El ego encuentra súper choro recordar las vidas pasadas. Pero como dice Matías de Estéfano, oye, yo no se la recomiendo porque uno revive todo lo que le pasó. Si uno se murió enterrado en un hoyo, lo siente. Chuta, Ana María Verde. Ahí Sí, te digo que eso en las regresiones, porque yo claro, estaba en regresiones hay personas que han estado en otros tiempos y se han sentido que estos de los romanos le pasaban por encima claro, y es una persona que tenía fibromialgia. Oye, claro. y la lloran, pero es bien fuerte, pero se alivian. Sí, lo que pasa es que si fueron unas regresiones porque tenían que recordar y eso les va a servir si lo Sí, procesan bien. claro, claro. Pero el ego le gusta tener toda la información del mundo, pero no quiere pagar ningún costo. Mm, Quiere saber nomás. claro. Y Ya, hay gente así porque quieren puro saber nomás y no cuentan nada. ya hablamos, nos vemos el próximo Ya, miércoles. que Chao, tengan buen descanso. chao. Chao, chao. Chao, Miguel. Chao, chao a Chao, todos. Gracias. chao. Chao, chao. Gracias, Chao, Miguel. Gracias a todos. chao. Chau, chau. Buen descanso a todos.